Buenos días a todos y todas. En la presentación mía yo voy a comentar un poquito cómo era o cómo teníamos programado en la parte del área de matemática nuestro trabajo y lo que ha llegado a ser en este momento. Antes del 2013, para la construcción y diseño y ensamblaje de la prueba, nosotros contábamos con unas categorías llamadas aritmética, ecuaciones y expresiones, probabilidad combinatoria, no programáticas, el de relaciones, geometría, y cada una de estas categorías contaba con sus propias subcategorías, todas relacionadas con elementos muy exactos de la matemática, todo muy involucrado con conocimientos básicos o con conocimientos directos de la matemática. Cada vez para el equipo se hacía más difícil el poder realizar estas tareas de construcción, diseño y ensamblaje de la prueba, guiados por una tabla de especificaciones que se basaba más en conocimientos de matemática, cuando claramente la prueba comenzaba a alejarse de todo esto y era una prueba que ya su intención desde el inicio, ¿verdad?, pero que fue cambiando todavía más y más claramente, nunca ha sido evaluar los conocimientos en matemática de los estudiantes que vienen de los colegios. Entonces, a raíz de esto, a partir del 2013, planteamos con la idea de poder analizar más y explorar los procesos involucrados en los ítems del contexto tanto de razonamiento en general, del contexto tanto de matemática como del contexto verbal, planteamos la investigación llamada búsqueda de evidencias para la fundamentación teórica de la prueba de aptitud académica de la Universidad de Costa Rica. Con esta investigación realizamos varios pasos, entre ellos el primero fue una revisión minuciosa, bibliográfica, sobre la resolución de problemas en matemática y en tareas de razonamiento en general. Yo voy a exponer un poquito lo que fue lo del área matemática y mi compañero Nelson va a exponer lo que fue lo del área verbal. De esta revisión que hicimos surgieron ideas, elementos, características, procesos que notábamos que estaban presentes en los ítems que teníamos de nuestra prueba, pero que quizás no se apegaban tan fielmente a los ítems así como los teníamos. ¿Por qué? Porque estaban las teorías, pero ya nosotros contábamos con la prueba. No era que teníamos la teoría y que a partir de ella elaboramos la prueba, sino que ya teníamos una prueba que tenía muchos de estos elementos presentes, pero que teníamos que ver qué era lo más recomendable para nosotros o cómo nos acercábamos más al constructo que queríamos medir. Es así como, guiados por nuestra experticia, nuestra experiencia con lo de las pruebas, elaboramos un sistema de categorías que respondieran a las estrategias específicas que nosotros considerábamos se requerían para resolver ítems que contemplaran situaciones contextuales deseables en una prueba que lo que tiene es una medición de un razonamiento general. Entonces, en el caso de nuestra área, elaboramos estas categorías, las definimos: indagación, representación, verificación y generalización. Ya por sí solo los nombres nos dan evidencia de que ya estábamos alejándonos de las categorías que teníamos inicialmente, ¿verdad? Los pasos que seguimos fue primero la elaboración de un instrumento, ¿verdad? Se analizaron primero 60 ítems, preguntas que teníamos ya en el banco de ítems, que de ellas seleccionamos 15 que fueran los más representativos de estas categorías que estábamos proponiendo, que nosotros viéramos que contaban con todos los elementos y los procesos deseables en la resolución de los ítems. Estos ítems que seleccionamos contaban con una calidad técnica alta en cuanto a los criterios de los parámetros que utilizamos en el ensamblaje, que son de discriminación y dificultad, que están basados en el modelo logístico de dos parámetros de la teoría de respuesta lítica. El tipo de participantes o el muestreo que hicimos fue un muestreo no probabilístico y a conveniencia.
porque la intención que teníamos era que las personas que participaran en estas entrevistas fueran personas exitosas en el momento de resolver los ítems y en el momento de poder expresar en voz alta el proceso que estaban siguiendo en la resolución de los ítems. Entonces escogimos 8 estudiantes que estaban en primer año de la Universidad de Costa Rica, que en el momento que habían realizado la prueba de admisión fueran estudiantes que habían contestado al menos 90% de la prueba correctamente, ¿verdad? Y eran todos estudiantes procedentes de colegios públicos. Con estos estudiantes, uno de los investigadores fue el que hizo el mismo investigador realizó las entrevistas, eran entrevistas individuales y se realizaron en distintos momentos. Para obtener evidencias de los procesos de respuesta que estaban involucrados en los ítems, se aplicaron las técnicas de reporte verbal, tanto concurrente, es decir, en el momento que el estudiante se enfrentaba a la pregunta tenía que ir expresando en voz alta cómo lo iba resolviendo, pero tenía que ir como sus pensamientos, irlos expresando en voz alta, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo en el momento de resolver el ítem? Posterior a esto, cuando terminaba el ítem, se le preguntaba cómo lo resolvió. Entonces, trataba de explicar con sus propias palabras cuál era el procedimiento que consideraba, los pasos que consideraba que había seguido para encontrar la respuesta que consideraba era la correcta. También nosotros consideramos el reporte escrito porque ellos utilizaban un cuadernillo donde dejaban reflejado también apuntes. Bueno, se realizaron entonces las transcripciones de estas entrevistas y después de eso se analizaron las respuestas que había dado cada uno de los estudiantes, tanto de los reportes verbales, concurrentes y retrospectivos, como de los reportes por escrito de los estudiantes. Cada uno de los investigadores analizó de forma individual esos reportes y se aplicó o se realizó una codificación en la que considerábamos si no se había acercado a lo esperado o no había resuelto el ítem de acuerdo a lo esperado, si se había acercado utilizando alguno de los elementos que estaban presentes en las categorías que ya habíamos definido, o si habían resuelto el ítem de acuerdo a las definiciones de las categorías que habían propuesto los investigadores. El propósito era corroborar si la clasificación propuesta por los investigadores estaba acorde con los procesos que estaban siguiendo los estudiantes en el momento de resolver los ítems. Para evaluar el nivel de acuerdo entre los jueces, según las categorías de resolución, se utilizó el estadístico de capa de Cohen. Con la interpretación se realizó siguiendo los lineamientos de Landis y Koch. Entonces llegamos a un nivel de acuerdo moderado en lo que llamamos las categorías de representación, indagación, verificación, y llegamos a un acuerdo alto sustancial en la categoría de generalización. Para tener un poquito más claro lo de las categorías que estamos utilizando actualmente en nuestro proceso de diseño, construcción, ensamblaje y análisis de la prueba, traje hoy unos ítems seleccionados que consideramos son representativos de cada una de estas categorías. Entonces, el que les estoy presentando es un ítem ejemplo de la categoría de generalizar. En el tipo de ítem de generalización, por lo general, en el enunciado se van a presentar expresiones, ya sean numéricas, algebraicas, con descripciones o geométricas. Se cumplen en ellos un patrón que se espera que sea el que vaya a descubrir la persona que se enfrenta al ítem. Con este tipo de ítems hay varias opciones. Puede ser que se requiera encontrar uno de los eslabones, digamos, uno de las secuencias, ¿verdad? O puede ser que tenga que descubrir la ley que está presente en el ítem. Entonces, en este ejemplo se le dan unas premisas al inicio, se les da algunos de los pasos anteriores y se les pregunta que cuál sería el término número 5,
¿verdad? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Pero cómo? Si tienen apenas 2 minutos para resolverlo. Puede ser que entonces en las opciones de respuestas algunas veces encontremos lo que es el patrón, o puede ser que nada más encontremos uno de los pasos previos, ¿verdad? En este caso, bueno, para que no se queden con la inquietud, la clave es la I. ¿Sí? Porque nosotros lo que podemos ver, bueno, la idea del ítem es que, digamos, ya el N1 y el N2 nos dan solo un número, pero en el N3 ya comenzamos a ver que hay como una relación que se presenta en ellos, ¿verdad? Y en el N4 todavía se confirma esa relación. Así, de manera muy general, lo que podemos ver en el N4 es que utilizamos el término que se obtuvo en el anterior, el 16, y el término anterior a ese elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces, si nosotros preguntamos por el N5, sería el N4, que es el 65, entonces eso ya nos deja con 2 opciones, ¿verdad? Y lo que descubrimos es que para encontrar la clave, justamente lo que necesitamos es el trazo anterior, que era el 16, elevado al cuadrado. ¿Vieron qué sencillo? Sí. Directo. Para el ejemplo de indagar, ¿a qué nos referimos con indagar? Este es un ejemplo también que traemos. En el tipo de ítem de indagación, nosotros lo que esperamos es que el estudiante, con unas condiciones que se presentan en el enunciado, pueda manipular la información de manera que pueda ir descubriendo y creando ciertas situaciones más elementales o otros casos que le permitan llegar a la solución. Y no se esperaría en un ítem de este que el estudiante vaya y opción por opción validando cada una de las opciones que están aquí. Entonces, por ejemplo, en este ítem habla de una empresa que tenía 84 empleados, que quiere hacer varios grupos, que cada grupo tiene que ser de 7 empleados, de 7 personas, pero hay algo aquí que es como el tip, ¿verdad? Y dice que la cantidad de mujeres siempre tiene que ser mayor que la cantidad de hombres. Entonces, cuando uno lo ve así, la persona, y la pregunta es cuál no es posible que suceda. Cuando uno lo ve así, puede ser, la persona puede ir y creer que tiene que ir probando opción por opción, pero esa no es la idea. La idea es que la persona, en el momento que se le da la información del enunciado, pueda calcular cuántos grupos son. De esos grupos se da cuenta que son 12 grupos, pero que tienen que estar conformados por 7 personas y que siempre tiene que existir una mayoría de mujeres. Entonces, ¿ahí qué esperamos nosotros? Bueno, que con eso encuentren una relación, descubran, indaguen, por eso es indagación, tienen que indagar esa información y descubran que una relación donde hay un máximo de mujeres y un mínimo de hombres en cada uno de los grupos. Entonces, por eso es que aquí la opción es la E, en la que dice la empresa hay más de 40 hombres, porque eso sería imposible de suceder. Pero para llegar a esa opción el estudiante no tuvo que ir opción por opción, sino que lo descubrió a partir de las premisas que estaban en el enunciado. Para el ejemplo de representación, en la categoría de representación, nosotros esperamos que con los elementos que se dan en el enunciado, el estudiante pueda realizar una organización, un ordenamiento de una manera más simple de los elementos que se le están dando en el enunciado, que con esa organización directamente pueda llegar a una respuesta. Entonces, por ejemplo, en este ítem lo que habla es que hay una persona que está como analizando y viendo, ¿verdad?, el comportamiento que tiene un animal a la hora de caminar. Entonces, de acuerdo a los tiempos, a las distancias y ¿qué más era? El tiempo, la distancia, y la dirección. Entonces la persona, si lee la segunda parte del enunciado, dice: el animal inició su camino a las 9 a.m., caminó 200 metros a la derecha, luego se devolvió. Puede ir haciendo un esquemita, pero no necesariamente. Hay personas que también lo van a poder hacer, porque quisiera dejar esto en claro, que representación no siempre implica hacer un esquema, sino que de una manera verbalizada nosotros vamos haciendo un ordenamiento de los elementos de manera que me van guiando hacia la respuesta. Entonces, si sigue y
se trata de imaginar los pasos que tiene que seguir el animal, hacia dónde caminó, hacia qué lugar, a qué hora, la persona puede ir directamente a la respuesta que dice a qué distancia del lugar del P estaba el animal a las 6 p.m. Entonces, en ese caso, la clave es la de 100 metros a la derecha. Pero ven, no tiene que ir tampoco opción por opción, pero sí tiene que hacer una esquematización, ¿verdad? Un ordenamiento en su cerebro del tipo de información que me dan, cómo irla organizando para llegar a esa respuesta. Y en el ejemplo de verificación, que este es un ejemplito que les traigo, en este se habla de que un grupo de personas quieren comenzar a practicar un tipo de deporte, pero en el encabezado se dan ciertas condiciones. Entonces dice, a todos les gusta mojarse y no saben andar en bicicleta, todos pueden mantenerse a flote en el agua y no les gusta el contacto físico, algunos pueden controlar bien los objetos esféricos y no desean recorrer largas distancias. Entonces el estudiante o la persona que se enfrenta a este ítem, lo que nosotros esperamos en una verificación es que estas premisas las comiencen a valorar y a contrastar junto con las opciones para ver si dentro de las opciones pueden encontrar algún elemento que contradiga lo que se está presentando en el enunciado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, todos pueden practicar el boxeo en la A. Entonces, si se devuelve al enunciado, ve que había una premisa que decía, la segunda, todos pueden mantenerse a flote en el agua y no les gusta el contacto físico. Entonces eso ya me está invalidando mi premisa, ¿verdad? Ese es el tipo de razonamiento que nosotros esperamos con los ítems que hemos clasificado como verificación. Entonces ahí, la clave es la D, ¿vale? Por cualquier cosa. El estudiante, entonces en este tipo, hay otros casos en que el estudiante en las opciones de respuestas aparecen las proposiciones y tienen que entonces encontrar como tipos de contraejemplo a ver si me sigue evidenciando que es correcto lo que le estoy proponiendo en la opción o si es incorrecto, ¿de acuerdo? Van creando casos. Eso sería lo mejor.